Eh, Estimados amigos, les doy la más calurosa bienvenida a esta entrevista con nuestro querido invitado, el profesor doctor Lorenzo Peña. Estamos haciendo una serie de entrevistas sobre sus proyectos, su obra. El, Estamos este momento en la cuarta entrevista. Las dos primeras fueron dedicadas a su autobiografía y la semana pasada empezamos con su periodo de la década aproximadamente desde el 62 al 72. Precisamente es esa década en la que nos vamos a concentrar en esta entrevista y tenemos planificadas preguntas con respecto a su participación en el Partido Comunista de España y su posterior creación de la versión marxista-leninista del partido. Entonces, bienvenidos. Lorenzo, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a empezar la entrevista. A ver, antes de eso, nuevamente quisiera presentarles tenemos dos libros que fueron publicados por Lorenzo, en donde está su biografía política. El primero es Abajo la oligarquía, eh, muera el imperialismo yanqui, anhelos y decepciones de un antifascista revolucionario. Está publicado por la editorial Muñoz Moya Editores en el 2011 y luego una segunda edición, pero está modificada, 10 años de lucha comunista del PCE al PCEML 1962-1972 por la editorial Templando el Acero. La primera pregunta que quisiera hacerte, querido Lorenzo, tiene que ver con la contextualización de la España en tiempos de el dictador Francisco Franco. El- Quisiera que tú nos cuentes, por favor, cómo esta situación no democrática de la toma del poder de Francisco Franco, la destrucción de la República Española, cómo eso constituyó uno de los factores que te movilizaron a adoptar la vía revolucionaria. Bueno, en realidad decirlo así es un eufemismo, Marcelo, porque casi lo de menos con relación a la tiranía militar fascista de Franco es que no fuera democrática. Si todo lo que hubiera habido que reprocharle era la falta de democracia, bueno, pues creo que eso hubiera sido secundario, o en todo caso no decisivo. Lo importante, lo decisivo, es que el régimen de militar fascista de Franco tiene unas características quizá únicas en todo el mundo. Primero porque se establece a través de una sublevación militar. A veces se habla de golpe de Estado, no es de julio de 1936. Eso no es verdad, porque dar un golpe de Estado es provocar con intervención violenta, sin duda, pero no siempre violenta. En todo caso, anti-ilegal, un cambio de situación política, generalmente lo que llamamos golpe de Estado, pero puede haber otro tipo de golpe de Estado, es la toma del poder por por un grupo, por los militares, pero vamos, insisto, no forzosamente. Cuando Fujimori
eh, eh, disolvió el Congreso en el Perú o anteriormente, cuando el doctor José María Velasco Ibarra, en más de una ocasión, disolvió el Congreso en el Ecuador y se hizo con todos los poderes, esos son golpes de Estado, siempre realizados con apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero en el caso de España no fue golpe de Estado porque sabían de sobra los militares que no iban a tomar el poder en 24 ni en 48 horas, ni en una semana, ni en dos. Sabían que comenzaba una guerra civil. Lo que no imaginaban es que esa guerra civil iba a durar 1000 días. Pensaban que en un plazo de unos meses iban a hacerse con el poder, pero en todo caso, deliberadamente lanzaron una guerra civil. Una guerra civil de cientos de miles de muertos, seguida por, tras la victoria, una represión de decenas de miles, una guerra civil que en realidad no fue exactamente o únicamente una guerra civil, porque se ganó con el apoyo de los ejércitos de Alemania y de Italia. De Alemania, la aviación militar de Hitler, la Luftwaffe, que envió a España la Legión Cóndor, y en el caso de Italia, muchísimo más, porque fueron varios cientos de miles de soldados italianos, teóricamente voluntarios. Bueno, una guerra de ese tipo, de esa envergadura, tomar el poder de ese modo para establecer un régimen totalitario, se llamó, no es que yo lo llame totalitario, es que se jactó de ser totalitario, que estructuró el país de un modo atenazado, inamovible, manteniendo durante decenios el recuerdo de la España vencedora frente a la anti-España, como llamaban a la España vencida. Eh, mm, ese, esa situación yo no sé de ningún país del mundo donde se haya producido. Es más, cuando digo que eso de fascista incluso es casi un eufemismo, es porque si comparamos el paradigma de fascismo, es evidentemente el régimen de Mussolini. Pero si comparamos el régimen de Franco con el de Mussolini, en el de Mussolini hasta su primera caída del poder, porque hay que distinguir dos, el poder de Mussolini de 1922 a 1943 y luego el último periodo cuando es destituido por el rey y lo imponen los alemanes en el norte de Italia. Bueno, de 1922 a 1943 el número de víctimas mortales, digo mortales, de la dictadura mussoliniana, yo no sé si fueron 10. En cambio, claro, víctimas del alzamiento de Franco y de la represión posterior, hubo cientos de miles. Nadie sabe exactamente cuántos porque es muy difícil y no están contados. La, lo que supuso para el país en todos los órdenes, la asfixia, una tiranía, con todo, la mussoliniana, a su modo, era modernizante, igual que también a su modo la de Hitler. En cambio, la de Franco era un intento de volver a la España del siglo XV o del siglo XVI,
mm, fue muchísimo. Claro, aquí no hubo el número inimaginable de muertos que en la Alemania hitleriana. No, cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Pero, pero fue una tiranía tan absolutamente asfixiante que cuando muchas veces se compara con las de América Latina, con la de Rafael Leónidas Trujillo Molina en la República Dominicana, o la de Pinochet en Chile, o tantas otras, ¿verdad? Hay una diferencia, hay muchas diferencias, pero la mayor es que todos esos regímenes militares en América Latina tenían una vocación de provisionalidad y trataron de disfrazarse, de organizar elecciones, de organizar incluso Pinochet plebiscitos, uno de ellos lo perdió, eh, mm, tratar de hacer ver que eran necesarios esos regímenes frente a la subversión comunista, pero que pasado el periodo de premura se volvería a una situación normal. En cambio, en España no. En España, como los vencedores eran una coalición de fuerzas franquistas y de, y de tradicionalistas que defendían la monarquía absoluta del antiguo régimen, lo que se implantó fue un régimen que ahogaba y estructuraba toda la sociedad española de manera que pare- era inamovible. Y de hecho, solo había dos posibilidades de moverlo. Una, por una insurrección armada que erróneamente yo creí entonces que era posible. Erróneamente porque ahora, repensando en la situación de España, que yo conocía muy bien, porque yo estaba perfectamente al tanto de la situación de España, en realidad pocos tenían tanta información. Yo como encargado de la documentación, información en el PCML, por mis manos pasaban cantidades de documentos y yo leía tal cantidad de papeles, de textos que conocía la situación del país, pero no sabía interpretar correctamente lo que pasaba porque lo veía desde mis prejuicios y en cierto modo desde una visión que muy fijada que mi visión de España quedó muy marcada en los años 50, a finales de los 50, en que hubo incluso un retroceso económico con el plan de estabilización, un desempleo masivo, la salida del país de 1 millón de emigrantes por, por la situación de miseria que se vivía en el país. Pero lo que yo no calibré, aunque tenía datos, pero, pero me obcecaba en no verlo, es que la España de los años 60 estaba cambiando muchísimo, había un fortísimo desarrollo económico, la gente mejoraba su nivel de vida y eh, mm, se creaba un cierto estado del bienestar. El propio franquismo, hay que reconocerlo, lo creaba bajo impulso, evidentemente por temor a la lucha revolucionaria y al- a la lucha clandestina, pero el hecho es que lo hacía. Y todo eso junto, más luego todos esos emigrantes que enviaban remesas que hicieron florecer la economía del país y que volvían con un dinero ahorrado
que, que mejoró la situación del país, bueno, pues yo no, no le daba la importancia que eso tenía. Lo veo hoy. Pero bueno, esa era una posibilidad. Y otra posibilidad de que cambiara la situación, de que se pasara de ese régimen a otro, es que dentro del propio régimen, quienes tenían el papel decisivo tomaran la decisión de modificar. Ahora, en vida de Franco, eso no iba a pasar de ningún modo, porque él no iba a repetir los errores, ya lo dijo, yo no voy a repetir los errores de quienes han dejado el poder y quedan vulnerables. De manera que mientras Dios me dé vida, yo estaré asumiendo todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, y constitucional. Y a su muerte tenía bien atado que le sucediera la dinastía borbónica en la persona del infante Juan Alfonso Carlos de Borbón y Borbón. Pero todo tan, tan bien organizado que parecía imposible porque no le dejó a su sucesor plenos poderes como los que él tenía, sino unos poderes limitados, de tal manera que estaba todo organizado para que si tuviera el rey alguna veleidad democratizante o liberalizante, eso fuera frustrado. Sin embargo, lo que sucedió fue que el propio Franco se había sometido al imperialismo yanqui, había concluido los acuerdos del 53 que permitían a los yanquis tener tropas estacionadas en España y de hecho ser la potencia dominante, y fueron los yanquis los que impusieron, dijeron, bueno, mientras ha vivido Franco, inmovilidad, pero después hay que modificar las cosas paulatinamente, controladamente, pero, pero con un cierto ritmo. Es más, eso se ve incluso si tenemos en cuenta que en esos años 70, cuando tiene lugar la muerte de Franco, la, la sucesión en Estados Unidos, asistimos primero a la presidencia de Richard Nixon, que terminó, como todo el mundo sabe, con el escándalo de Watergate, sucedido por Gerald Ford, y después Gerald Ford no ganó las elecciones para reelegirse presidente y vino Jimmy Carter. Bueno, pues esa sucesión queda también perfectamente reflejada si estudiamos la transición española, porque cada paso de la transición española, Su Majestad el Rey viajaba a Washington y pedía permiso. O sea, consulta, por ejemplo, con Henry Kissinger primero, con el presidente, y cuando no viajaba él, viajaba su jefe de gobierno. Y de hecho fueron los yanquis los que marcaron todas las pautas. Bueno, pues eso es lo que Franco no había previsto, y si lo previó, pues pensó que, bueno, al fin y al cabo la capacidad humana para determinar el futuro es limitada. Claro, en esa situación, lo que era ilusorio completamente era pensar que podía triunfar una lucha pacífica, popular, para acabar con el régimen desde abajo, pero sin violencia. No, una de dos. O el propio régimen
se automodificaba, lo cual no sucedería en vida de Franco, desde luego, y muy difícilmente después. Pero vamos, había una posibilidad, evidentemente. Quien lo iba a decidir era Washington. Y o bien eso, o si no, la lucha armada. Eso fue lo que determinó que nosotros o bien renunciábamos a toda lucha contra el régimen, o bien la única opción que teníamos era la lucha armada. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo, por estas aclaraciones. Ahora, quisiera, por favor, que tú nos comentes un poco más cuál era el ambiente que tú vivías como miembro del Partido Comunista de España. Sabemos que más tarde tú entrarás en una fortísima crítica al partido, pero no sé exactamente si es que fue eh, contra los estatutos o más bien algo coyuntural, si se puede decir, contra la dirigencia, contra el comité central del partido. ¿Qué es lo que te hizo separar del Partido Comunista Español y para formar la versión del eh, marxista-leninista? Bueno, fueron dos cuestiones, dos divergencias con la dirección del Partido Comunista de España, pero principalísimamente con su secretario general, don Santiago Carrillo Solares. Las dos divergencias fueron, primero, la línea política que el partido había abrazado cuando Santiago Carrillo se hizo con la dirección del partido en 1956, que fue la política de reconciliación nacional, y la segunda divergencia fue que en esos primeros años 60 y sobre todo en 1963 estalló el conflicto, la divergencia, el cisma entre China y la Unión Soviética. Entonces yo me alineé con China y por supuesto la dirección del Partido Comunista de España se alineó con la dirección soviética y concretamente con el dirigente soviético del momento, que era Nikita Khrushchev. Sobre la primera divergencia, quiero decir lo siguiente, y es que suena, claro, decir política de reconciliación nacional es una locución tan atractiva, eh, que se explicitaba de otro modo, poner fin a los odios y rencores de la guerra civil. Bueno, pues ¿quién puede estar en contra de eso? Suena tan bonito, suena tan bien. ¿Quién es el obcecado que quiere decir, no, hemos sido enemigos, sigamos siendo enemigos por los siglos de los siglos y sigamos desgarrados por los odios, mantengamos in aeternum los odios y rencores de la guerra civil. El problema no es ese, el problema está en que la reconciliación nacional está muy bien cuando en el poder no está el régimen cuya presunta legitimidad es la victoria en la guerra civil. Cuando no está en el poder el régimen que vive de recordar cada día y cada noche la guerra civil, que invoca cada noche los gloriosos caídos por Dios y por la patria presentes, viva Franco, arriba España, como cada noche el diario ha hablado
transmitido por todas las emisoras españolas, obligatoriamente lo recordaba, es decir, ese régimen cuyo único título de legitimidad es esa victoria militar, pero al mismo tiempo esa es la causa por la cual es absolutamente ilegítimo desde todos los puntos de vista. No tiene ninguna de las legitimidades de que hablaba Max Weber, por ejemplo, ni carismática, porque la figura del caudillo eh, mm, es difícilmente compatible con la de un, un dictador carismático. Quien quiera que haya visto un documental con Hitler o Mussolini hablando en público y lo compare con Franco en sus discursos, pues podrá ver lo que quiero decir, ¿no? Un individuo mediocre, militar vulgar, sin ningún mérito especial, salvo la astucia y el oportunismo. Bueno, pues su único título de legitimidad era la guerra civil, pero al mismo tiempo el motivo principal para oponerse a él es que justamente cómo había usurpado el poder y cómo lo ejercía en nombre de esa guerra civil. Entonces, si dices la guerra civil como si no hubiera tenido lugar, era un modo de decir, bueno, al régimen no le vamos a reprochar su ilegitimidad, que es lo que de hecho hizo Carrillo. Sí, le vamos a reprochar que no es democrático. Vamos a pedir a los, si no a Franco, por lo menos a quienes los rodean o algunos de ellos, que den paso a una situación de ciertas libertades y más y de cierta democracia. Bueno, pero no le deja de ser el motivo esencial de nuestra lucha la legitimidad y deja de ser bandera de nuestra lucha la reivindicación de la legitimidad republicana. Esa era la... no, inicialmente el problema no era la lucha armada, eso vino después analizando, mm, ahondando en todas las consecuencias lógicas de una opción. Pero el motivo inicial era eso, aceptamos o rechazamos esa política de reconciliación nacional, que en el caso de Carrillo además era una política de alianza con los sectores del propio franquismo que aceptaran dar paso a una situación diferente. Sectores que, por supuesto, no existían, no existieron hasta después de la muerte de Franco. Porque sí, había disidentes, había muchos dentro de los círculos de la oligarquía que hubieran deseado que Franco se muriera antes y que España evolucionara hacia un tipo de régimen más parecido al resto de Europa occidental. Pero, pero vamos, todo se quedaba en el foro interno o en conversaciones o en charlas de restaurante, pero no en ninguna acción, evidentemente. Entonces, ese fue el primer motivo. Y el segundo motivo fue que en la polémica chino-soviética, la dirección del partido, toda ella, se alineó con la Unión Soviética y con su dirigente, Khrushchev. Les era difícil hacer otra cosa por muchas razones, históricas, logísticas, tenían su infraestructura, su dependencia económica incluso de la Unión Soviética y de los países satélites
la Unión Soviética, y en cambio yo estudié los materiales de ambas partes y concluí que desde el punto de vista de la teoría marxista, de la lógica, de de la elaboración de una línea política coherente, estructurada eh, para el movimiento comunista internacional, lo que proponía China, Mao Zedong, era muchísimo más convincente que lo que proponía la Unión Soviética, porque la Unión Soviética lo único que decía era, nosotros somos muy buenos, queremos la paz, eh, queremos el progreso pacífico de la humanidad. Muy bien, pero ¿cómo? Eh, y efectivamente, hoy pienso retroactivamente que eso, todo eso que yo pensé era verdad en el plano de la pura teoría. O sea, efectivamente es verdad. La Unión Soviética y Khrushchev había abandonado el marxismo-leninismo, pero no lo reconocía. El problema está, y la dirección del Partido Comunista de España también, pero no lo reconocían. Y claro, al no reconocerlo, al abandonar el marxismo-leninismo, pero decir que no, ¿qué es lo que hacían? Una hermenéutica malabarística con la cual sacaban fuera de contexto tal o cual frase de aquí o de allá de Marx, de Lenin, eh, desfigurándola completamente y queriendo elaborar con una eh, hermenéutica, con una interpretación totalmente mm, alambicada, lógicamente indefendible, unas teorías que no se sostenían. O sea que en el plano de la teoría, efectivamente, mis reflexiones estaban fundadas. Lo que yo no tenía en cuenta es que para una opción política uno no puede atenerse a la teoría, no, o no puede únicamente atenerse a la teoría. Hay que atenerse a los hechos. Hechos que yo conocía muy insuficientemente, claro está, hoy los conozco muchísimo más, pero con arreglo a lo que hoy conozco, pienso que la opción fue errónea, por mucho que teóricamente lo que planteaba la dirección del PCE y concretamente don Santiago Carrillo fuera lógicamente incongruente, indefendible, erróneo, sofístico, todo eso es verdad, pero así todo, en la práctica hay los hechos cuentan más que, que las teorías. Ya, Lorenzo, Pero no había divergencia con los estatutos, ni siquiera divergencia personal con los dirigentes. A mí me trataron muy bien. Es decir, que el propio Carrillo conmigo fue tremendamente, tuvieron paciencia incluso, es de reconocerlo. Me trataron con mucha gentileza, con mucha cortesía, con mucha amabilidad. Quisieron ganarme, evidentemente. Pensaban que yo era un muchacho de 18 años a quien se le habían subido a la cabeza unas ideas de exaltación juvenil que eran normales, pero bueno, se sentaría cabeza y sería recuperable. De manera que no había.
no había divergencia personal ninguna. Ya, perfecto. Gracias, querido Lorenzo, por tu respuesta. Ahora pasemos a lo que es la necesidad de la lucha armada. Tú en los años 64, 65, formaste parte de la creación del Partido Comunista de España, marxista-leninista. Y radicalizando tu opción política, ¿podrías, por favor, explicar cuáles fueron las razones por las que tú creías que era necesaria la lucha armada, además de lo que ya está indicado? Bueno, pues por lo siguiente, porque yo conocía, había estudiado y lo reflejé en mis escritos, 14 acontecimientos políticos importantes que habían tenido lugar en esos años. El último de esos 14 que voy a mencionar es un poco posterior, es de 1966. Son 14 golpes de Estado militares que habían derribado sendos gobiernos de signo progresista, de manera que cada vez que se establecía en algún país un gobierno de signo progresista, había tres posibilidades. Una, que durase muy poco en el poder, porque el engranaje electoral haría que se agotara su legislatura y que no se renovase. Eso es lo que pasó, por ejemplo, ha pasado recientemente en algún país de América Latina, no voy a decir cuál. Segundo, que la presión de la oligarquía o forzara que el gobierno progresista dejara de ser progresista y abandonara sus planes de progresismo o de progreso. Eso ha sucedido en Francia en dos ocasiones. Y tercero, que era lo más normal, que tras un periodo de espera, mm, los militares dieran generalmente o muchas veces con apoyo del imperialismo extranjero, dieran un cuartelazo y derribaran al poder establecido. Primer hecho el 6 de septiembre de 1930 en Argentina, que como lo dijo don Mario Bunge, que tiene un escrito muy interesante con recuerdos suyos sobre ese golpe, como él dijo, fue el primer fascismo en América, la caída del presidente Irigoyen, Hipólito Yrigoyen, que no es que fuera muy progresista tampoco, pero sí lo suficiente para descontentar a los sectores más recalcitrantes de la oligarquía, que forzaron ese golpe del 6 de septiembre del año 30, que inauguró lo que los argentinos llaman la ominosa década, que no fueron 10 años, sino 13, hasta 1943. Segundo, el propio eh, el, el derrocamiento de la República Española, al cual ya hemos hecho alusión anteriormente, por la sublevación militar del 18 de julio de 1936 contra un gobierno progresista, pero muy, muy moderadito, ¿eh? Vamos, era presidido por Casares Quiroga, lo más moderado posible del progresismo. Tercero, bueno, en realidad son tres hechos que tienen lugar en 1948, en el Perú, en Venezuela y en Colombia. En el Perú, el 27 de octubre de 1948, el derrocamiento del presidente José Luis Bustamante Rivero,
por el golpe de Estado de Manuel Odría. Bustamante, que era un presidente progresista, moderadamente progresista, pero que la oligarquía peruana no aceptó y lo derribó por ese golpe de Estado. En Venezuela, el 24 de noviembre del mismo año, es derribado el presidente Rómulo Gallegos de la Acción Democrática, también suavemente, levemente progresista, y se inaugura un régimen militar que, que culmina con el establecimiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que ejerció la presidencia entre el año 52 y 58. El tercer hecho, que tiene lugar en el año 48, es el asesinato en Colombia del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. En Colombia tradicionalmente había una pugna entre liberales y conservadores. Casi siempre en toda la historia de Colombia habían estado en el poder los conservadores, rara vez los liberales, pero Gaitán representaba un ala del liberalismo innovadora, con un tinte social, populista, dirán sus detractores, y fue asesinado, lo cual abre un quinquenio de lo que en Colombia se llama la violencia, que culmina con otro golpe de Estado el 13 de junio de 1953, el establecimiento de la dictadura de Rojas Pinilla. Sexto hecho, tiene lugar en Cuba el 10 de mayo de 1952, el madrugón se llamó, del general Fulgencio Batista y Zaldívar, en vísperas de unas elecciones que iba a ganar el Partido Ortodoxo. Después de una serie de mandatos del Partido Auténtico, que había decepcionado, Prio Socarrás y otros, se había formado un ala más avanzada con un proyecto de reformas sociales, de distanciamiento respecto de la tutela estadounidense, y Fulgencio Batista se anticipó a las elecciones, las impidió y estableció su dictadura hasta 1959. Séptimo hecho, el 19 de agosto de 1953, en Irán o Persia, cuando el agente secreto de la CIA en Teherán, eh, eh, Kim Roosevelt, que era nieto de, del presidente Teodoro Roosevelt, junto con los agentes del MI6 británico, o sea, el servicio de espionaje británico, y con el rey de Persia, que había salido del país, y los militares, evidentemente, derrocaron al primer ministro democrática, parlamentariamente elegido, Mohammad Mossadegh, porque había nacionalizado la compañía británica de petróleo, que tenía el monopolio de petróleo. Mm. Noveno hecho, octavo hecho, Paraguay, el 4 de mayo de 1954, el derrocamiento del régimen civil y la instauración de la dictadura del general Alfredo Stroessner. El mismo año, 1954, en Guatemala, por invasión de una tropa armada por los Estados Unidos, es derribado el presidente constitucional de Guatemala, Jacobo Arbenz,
porque había nacionalizado una parte, tenía todo un programa de reformas sociales, incluyendo una reforma agraria, y había nacionalizado una parte de los bienes de la United Fruit Company, que tenía el monopolio de la banana, del plátano, y se implanta la dictadura militar del general Castillo Armas. Décimo hecho en el Perú, de nuevo en el Perú, el 18 de julio de 1962 había ganado las elecciones Víctor Raúl Haya de la Torre y en segundo lugar el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Los militares estaban en desacuerdo, dieron un golpe de Estado, se estableció una dictadura de Pérez Godoy, duró un año, eso, bueno, luego dio lugar a otras vicisitudes en las cuales no entro aquí. Un décimo hecho en tu patria, mi querido Marcelo. Tenías tú un año de edad. El 11 de julio de 1963. Desde hacía 20 meses ejercía la presidencia constitucional de la República el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy. Y tenía en 20 meses, hizo tal cantidad de reformas sociales, de avances, de mejoras, que, que yo pienso que ningún otro presidente de, del Ecuador ha hecho en ese lapso de 20 meses. Y en la noche del 10 de julio recibió en Carondelet al, eh, a un dirigente de una empresa norteamericana y se quejó de que Estados Unidos explotaban al Ecuador y a toda América Latina. Fue a contárselo rápidamente a la embajada y el embajador, que ya lo tenía más o menos preparado, organizó el golpe militar que el 11 de julio desalojó de la presidencia a Arosemena, lo encarceló, luego se le permitió salir del país al cabo de un tiempo y se estableció un régimen militar que duró algunos años. Duodécimo hecho, el mismo año 63, el 25 de septiembre, otro golpe de Estado militar que derribó al presidente constitucional de la República Dominicana, Juan Bosch. A este solo se le habían dejado 7 meses. Juan Bosch, que era un presidente muy progresista, era el líder del Partido Revolucionario Dominicano, tenía un programa de reformas sociales muy avanzado, era un viejo luchador contra un gran intelectual, un gran escritor de habla hispana, al que se debe una gran obra histórica, literaria, pero además de ser un pensador, un escritor, era un líder político muy carismático, muy deseoso de emancipar a Santo Domingo de la tutela norteamericana. Bueno, pues solo 7 meses se le dejó ejercer la presidencia y los militares lo derrocaron ese 25 de septiembre de 1963. Decimotercer hecho, el 1 de abril de 1964, en Brasil, el derrocamiento de João Goulart por la Junta Militar. Bueno, esto tiene unos antecedentes porque ya los militares habían desalojado del poder al predecesor de Goulart, que era Jânio Quadros. eh, Goulart tenía un programa de reformas sociales limitado, suave, pero al mismo tiempo de
quería marcar en lo exterior una independencia respecto a Estados Unidos. Bueno, pues fue ese golpe del 1 de abril del 64, fue el primero de una secuencia que vendrá, de la cual voy a enumerar solo uno, el 14º, y con este termino, del 28 de junio de 1966 en la República Argentina, en que el presidente Arturo Illia es derribado por los militares que imponen la dictadura de Juan Carlos Onganía, que tiene a quien corresponde el poco loable, la poco loable invención de la picana. Yo no sé si tú sabes lo que es la No, picana. no, Lorenzo. Es un instrumento de tortura que consiste en un mango, eh, no sé de qué material, terminado en una especie de esfera electrificada, en el cual se aprieta un botón y va intensificando la fuerza de la descarga eléctrica. Y se hace bajo supervisión de un experto médico para infligir al torturado el máximo dolor compatible con la preservación de la vida. De tal manera que cuando el experto médico dice la vida está en juego, se para. Ese será el instrumento de tortura que la otra dictadura militar argentina posterior, la de Videla y Viola, aplicará en años siguientes, en años ya eso en un periodo posterior. Bueno, pues estudiando todos esos hechos, eso me lleva a una inducción. Ujú. Ahora, el problema es, ¿esa inducción es completa o es incompleta? Entonces voy a examinar si hay contraejemplos, si hay ejemplos de eh, gobiernos democráticamente elegidos que han podido, progresistas, que han podido llevar a cabo con éxito su programa sin ser ni presionados por los círculos oligárquicos para abdicar, para claudicar, ni desalojados militarmente. Y yo no estudiando, porque yo era un gran estudioso de la historia, entonces no encontré ninguno. Entonces, ese hecho me llevaba a concluir que la vía pacífica que, que defendían los partidarios de Khrushchev era quimérica, no era viable. Correcto. Eh, Entendemos y comprendemos, Lorenzo, esas son unas razones poderosas para el justificar que realmente no podemos eh, quedar indiferentes ante la pérdida de gobiernos progresistas o que tienen una política socializante y tú optaste por esta creación del Partido Comunista ML. Ahora, precisamente quisiera saber, Lorenzo, ¿por qué tú con otros camaradas creyeron que la denominación del Partido Comunista debería estar adscrita a dos personajes como son Marx y Lenin? Pues porque eso estaba en el espíritu de los tiempos. Es la respuesta. Hay una respuesta corta y otra más detallada. La breve es que
ese era el espíritu de los tiempos, que, todos los partidos comunistas se proclamaban marxistas-leninistas. Eh, pero lo que nosotros les reprochábamos al PCE oficial es que, aunque teóricamente abrazaba mm, el marxismo-leninismo, de hecho no lo hacía. mm, La, la opción terminológica en realidad no la inventamos nosotros. Los, los grupos comunistas y partidos que en diversos países se fueron decantando, que no eran muchos al principio. Nosotros fuimos de los primeros, pero alguno nos precedió. Todos ellos eh, optaron por ese recurso de eh, agregar a la denominación de Partido Comunista o Grupo Comunista, organización tal, ML. O sea que ese era el espíritu de los tiempos y el prestigio del marxismo-leninismo era enorme en todo el mundo. Y el auge ideológico se ve en hechos como lo siguiente. En América Latina, entre 1900, qué sé yo, 62, 63 y 1980 y, no sé, 80 y algo, se crearon decenas, cientos, no sé, yo no me atrevería a decir miles de organizaciones de diversa obediencia, de diversa denominación, que abrazaron el marxismo-leninismo, que se consideraban marxistas-leninistas. En, en ese periodo que va de mediados de los años 60 hasta mediados de los años 80, abrazaron el marxismo-leninismo, digamos, denominativamente, por lo menos. El gobierno de Guyana, que encabezaba Burnham, es el único de América del Sur que se denominó marxista-leninista, que no fue aceptado como marxista-leninista por los demás, porque en realidad había sido establecido por una intervención militar de Inglaterra y Estados Unidos contra el primer ministro Jagan, que sí era marxista-leninista, pero bueno, Bonham evolucionó y consideró que bueno, estaba a la altura de la opinión pública internacional. Él encabezó, celebró allí en Georgetown la conferencia del movimiento de no alineados en el año 72 y a raíz de eso evolucionó, se proclamó marxista-leninista. Cuba ya lo había hecho, Fidel Castro, en el año 61, tras la invasión de Bahía de Cochinos, de Playa Girón, fracasada, es cuando Fidel Castro toma esa opción y se proclama marxista-leninista y por tanto enrumba a su país por esa senda. Y en años posteriores lo harán Etiopía en 1977, el Congo Brazzaville en 1969, Benín, el antiguo Dahomey en 1974, Burkina Faso, la anterior Alto Volta en 1983 con Tomás Sankara, Madagascar en 1975, Angola, Mozambique y la Guinea Portuguesa en 1975 también, Zimbabue en 1980, aparte de Camboya, Laos, Vietnam en los años 70, el Yemen del Sur durante unos años hasta que se fusionó con el Yemen del Norte y dos estados
de la Unión India, porque la India, el Indostán, es un sistema federal y dos estados, Kerala y Bengala Occidental, también tuvieron gobiernos comunistas adscritos teóricamente al marxismo-leninismo. En el caso de Bengala, además, ese gobierno marxista ha durado, no sé, un cuarto de siglo, se ha mantenido muchísimo tiempo en el poder. Bengala Occidental, que tiene una población, no quiero exagerar, pero a lo mejor de 100 millones de habitantes. O sea, es que esos estados de la India, cada uno de ellos tiene como varios países de América Latina. Y claro, casi todos los ejemplos que aduzco son de África. Es verdad que no hubo ninguna revolución obrera. En realidad, la primera y última revolución obrera fue la rusa de 1917. Luego ha habido, bueno, si es que se puede, en fin, ese concepto de revolución es problemático, pero a ver, bueno, podemos admitirlo con un valor entendido, pero en ninguno de esos casos hubo lo que se puede considerar una revolución obrera. No podemos olvidar tampoco que en esos años 60 el protagonismo en la política mundial lo tenía la guerra de Vietnam y personalmente Ho Chi Minh como el gran líder nacional de la lucha guerrillera primero contra los franceses, después contra Estados Unidos y sus seguidores en el país. Bueno, este ambiente, pues yo creo que lo raro, lo extraño, es que nosotros no hubiéramos abrazado el marxismo-leninismo, ¿no? Hoy, retroactivamente, a 60 años de distancia, pues podemos decir, o a casi 60 años, podemos decir, bueno, el marxismo-leninismo con todo ya estaba desgastado, ya había motivos, la experiencia histórica ofrecía motivos suficientes para pensar que era una teoría, un paradigma teórico, como diría Kuhn, que había hecho agua, que solo se mantenía con epiciclos y y que había llegado el momento de un cambio de paradigma, pero también, como en teoría en filosofía de la ciencia lo dijo Lácatos, eh, no basta con que un paradigma plantee dificultades, sino que hace falta que surja una alternativa viable y no había ninguna, y en realidad no hay ninguna. El marxismo-leninismo ha sido la última gran concepción a la vez filosófica, sociológica, historiográfica, económica, politológica, axiológica, y posiblemente no habrá ninguna más. Ha sido la última, no ha tenido alternativa. O sea que, eh, pero, pero claro, esa es una reflexión que hago yo hoy desde, bueno, reflexionando tranquilamente en el plano teórico, pero entonces la tarea era muy distinta. La tarea era luchar y para luchar necesitamos, ya lo dijo Ho Chi Minh, cuando que ha sido de los líderes comunistas más sinceros, más eh, es muy peculiar todos sus discursos, sus escritos, es muy propio suyo, muy vietnamita, muy distinto. Y dijo, yo necesitaba una Biblia, un evangelio
que me diera eh, mm, una, una base ideológica desde la cual pudiera llevar a cabo la lucha por la independencia de Vietnam. Bueno, pues esa se la ofreció al marxismo-leninismo. O sea, él mismo reconocía que le había dado a su adhesión un valor instrumental. Yo no lo veía en esos términos en ese momento, pero de hecho eso es así. O sea, todos nosotros abrazábamos el marxismo-leninismo pues porque sentíamos el imperativo de luchar y esa se nos ofrecía esa ideología y ninguna otra. Gracias, querido Lorenzo. El- Estamos viendo que hay, digamos, básicamente dos fuerzas enfrentadas, una progresista, otra o conservadora o reaccionaria, y tú hiciste una opción por el progresismo en una determinada línea. Ahora, y bueno, estábamos hablando de revolución, revolución proletaria, lucha armada. Ahora, antes de pasar, Lorenzo, a la siguiente pregunta, quisiera intercalar una pregunta. Que nos cuentes, por favor, cuál era tu función, qué trabajo hacías tú dentro de este partido con adscripción marxista-leninista. Sabemos que tú pertenecías al Consejo Ejecutivo del partido. ¿Podrías contarnos un poco más de tu actividad al interior de ese Consejo Ejecutivo? Bueno, a lo largo de todos esos años, mi labor principal fue la de ideólogo, escritor, eh, propagandista eh, mm, y teórico. Yo escribí con mi mano, de mi puño y letra o a máquina, todos los textos en su primera etapa, todos el programa, la línea política, los estatutos, un larguísimo curso de cuadros medios que se ha perdido en 7 u 8 volúmenes, los principales panfletos, los, los folletos de polémica contra, el, contra los seguidores de la opción trotskista, polémica evidentemente contra don Santiago Carrillo. Escribí unas famosas adulteraciones del equipo de Santiago Carrillo y muchísimos otros eh, textos. Luego me especialicé más en toda puesto que éramos marxistas y el marxismo da primacía al factor económico, bueno, pues el estudio de la economía española, la, eh, por eso te digo que yo la conocía, yo la estudiaba con un montón de documentos en el desarrollo industrial, agrario, financiero, en todos los aspectos, en los desarrollos, y eso da también a todos mis artículos. Fui el principal articulista en Vanguardia Obrera, y mientras que los artículos de otros solían ser pues etéreos, digamos, sin documentación, los míos estaban generalmente, no siempre, pero generalmente documentados, avalados por cifras, datos, hechos. Bueno, ese fue una de las facetas. Otra, evidentemente, como era miembro no solo del comité ejecutivo, sino del secretariado del comité central, pues participar en cientos, miles de reuniones, tragar humo de tabaco, porque, porque bueno, recuerdo como una pesadilla aquellas reuniones
yo nunca he fumado y bueno, tener que tragar durante horas y horas eh, la, y luego, mm, bueno, labor yo no era propiamente un organizador, pero accesoriamente sí tuve que actuar de enlace con algunas organizaciones. Por ejemplo, en el extranjero había una en Bélgica y yo iba allí de apaciguador. Era una organización muy conflictiva del PCML local. Andaban los unos con los otros que no se entendían, que se tiraban los trastos a la cabeza y tenía que ir yo para poner, poner paz y bueno, todo quedaba en orden, pero al poco tiempo de haberme ido yo volví a Ana. Bueno, y luego fui labor de educación, eh, es decir, que durante mi estancia en París, por ejemplo, había cuadros que venían del interior, que habían salido del interior porque estaban buscados por la policía o tenían miedo de estarlo, estaban y habían salido para que pasara un tiempo de enfriamiento y durante ese tiempo yo estaba en contacto con ellos mm, bajo, evidentemente era la tarea que me asignaba el secretario de organización, o sea, yo no lo decidía y, y los instruía, daba cursillos de marxismo-leninismo sobre la línea política en condiciones de una precariedad extrema. Y luego también, eh, pues otras funciones fueron la de enlace con otras organizaciones políticas españolas, enlace con organizaciones, sobre todo de varios países de América Latina, en su paso por París, pero esto fue en los primeros años. Luego ese tipo de contactos lo fuimos perdiendo, no sé bien qué sucedió, que no, en el primer periodo sí recuerdo contactos con peruanos, chilenos, eh, dominicanos, venezolanos, nunca ningún ecuatoriano, colombianos también. Y luego, como digo, pues bueno, eso fue, bueno, no se mantuvieron esas relaciones mucho tiempo. Gracias, querido Lorenzo. Ahora, el- hay una anécdota de que un compañero tuyo te apodó Tortuga y no sé si esto se refiere a que ya por esos años tú dejaste de creer en la revolución y que más bien tal vez creías que la vía para acceder a otro sistema económico, social, político no capitalista sería la de la reforma. Eh, entonces, quisiera por favor que tú nos comentes a qué se debía esta denominación, este apodo que te puso un compañero y cuál era tu creencia con respecto a la revolución en ese periodo. El apodo que no fue tan malevolente como puede sonar a un insulto, pero era un camarada que además había sido muy amigo mío, el único que había sido muy amigo mío. Lo que pasa es que esa amistad, bueno, se había deteriorado en esos años de militancia porque él optó por una vía ultraizquierdista y yo rechacé esa vía ultraizquierdista y él también optó por un prochinismo a ultranza justamente cuando yo estaba muy desengañado, muy decepcionado de los chinos y sobre todo de la evolución de China
en esos años con la locura de la revolución cultural. Bueno, esos fueron los motivos. De manera que esa amistad pues ya no era lo que había sido, pero vamos, yo pienso que era un camarada pues muy dado a las bromas y carácter muy distinto del mío, y que era un apodo jocoso que se refería a mi modo de trabajar. Mi modo de trabajar sin premura, sin aceleración, tomándome el tiempo necesario para pensar las cosas, para escribir, eh, para no tomar las decisiones rápidamente, improvisadamente, eh, según se planteaba el problema, sino más bien tomarme un tiempo de reflexión. Muchas veces las reuniones, yo decía sinceramente, pues yo no tengo opinión, no puedo votar ni en un sentido ni en otro, pido que se posponga para una decisión más madura. En mi modo en los plazos que yo daba para escribir las cosas, no deprisa y corriendo aceleradamente, sino más bien. Y yo creo que yo me anticipaba a lo que hoy se llama el slow movement. Hay, hay un psicólogo norteamericano que premio Nobel de Economía, aunque él es psicólogo, bueno, que es Daniel Kahneman, que escribió un libro, Thinking Fast and Slow, que habla de dos tipos de pensamiento, el raudo y el lento, que para él son complementarios. Pero a raíz de eso, en parte quizá inspirado en ese libro, se desarrolló toda una corriente que se ha llamado slow, el slow movement empezó con slow food frente al fast food, eh, el slow food, que es una concepción diferente de la comida, no tomada deprisa y corriendo, sino con otra consideración. Pero luego esto se ha trasladado al ámbito académico, slow science, slow scholarship, eh, y los seguidores de todo este tipo de tendencias consideran que ha deteriorado mucho la labor académica y científica el someterse a las exigencias de la gestocracia que nos ha impuesto los plazos, por ejemplo, los planes estratégicos de aquí a dentro de 2 años o 3 años, como mucho, tengo que haber publicado 5 artículos en revistas de impacto. Claro, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que uno va a escribir los 5 artículos ahogado, eh, atosigado, eh, mm, acongojado, pisando el acelerador. Eh, Se publican hoy en el mundo, cada año, no sé cuántos millones de artículos. Bueno, de ellos se retractan, no muchos, pero sí los suficientes como para pensar que de esos millones, un tercio, quizá más, son o irrelevantes o falsificados
o plagiados, y en todo caso que sería mejor no hacerlo. Pero claro, vivimos en un ambiente académico tan darwinista o tan darwiniano, de lucha por la vida, de lucha por la existencia, que está uno tan amenazado. El becario que hace una tesis doctoral, si no la termina en un plazo y no, no o no tiene los entregables, otra, en la jerga gestocrática que viene de Estados Unidos, de deliverable, los entregables. Bueno, pues hay que tener entregables. Bueno, pues yo pienso que yo, como mi estilo de trabajo, tú me has conocido de sobra, Marcelo, sabes que no, por ejemplo, pues yo, por ejemplo, mientras escribí mi tesis, no publiqué nada más que una reseñita porque me la pidieron. O sea, mi director de tesis me la pidió y yo no podía. Sobre un tema que además no me interesaba mucho en aquel momento, que era la filosofía del mundo hispánico. Creía completamente. Bueno, no publiqué nada más. Y luego él me dijo hacia el final de mi tesis, bueno, señor Peña, no le vendría bien ir publicando algo. Yo pensaba, digo, bueno, primero tengo que terminar mi tesis. Claro, una tesis descomunal de 1000 y pico páginas, pero en fin, ese era mi modo de trabajar. Cuando luego escribí El ente y su ser, lo escribí sin plazo, sin ni pensar que se iba a publicar nunca. Bueno, era una obra que escribía yo para mí indefinidamente. Y, y bueno, ese era mi modo. Entonces, felizmente, no vivíamos bajo esos apremios de los planes estratégicos. Yo recuerdo que siendo profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a comienzos de los 80, un director de departamento me dijo, ya él tenía esa mentalidad de los planes. Dijo, bueno, es que aquí cada uno está investigando sobre lo que, según su libre albedrío, habría que poner orden y marcar unas pautas con un proyecto del... En realidad la idea venía del profesor Agoya. Eh, no se la sacaba de la manga este colega ecuatoriano, el director de departamento, sino que venía de este otro colega argentino, desgraciadamente fallecido, quien estaba ya en la nueva onda. Y yo, sin embargo, pues no, por el tipo de vida, mi carácter, mi modo de ser, mi naturaleza, mi temperamento muy aislado, pues no había captado que eso estaba empezando a ser lo que se llevaba. Bueno, pues este, este modo de obrar, de actuar, ya en mi periodo de militancia política, pues me caracterizaba y, y esa era la razón. La cuestión política se refería más bien a que yo admitía, por supuesto, como no, la revolución en España, pero por etapas. La divergencia con mis camaradas del PCML es que ellos, en teoría, también aceptaban las etapas, pero en la práctica las veían tan, tan siguiéndose inmediatamente la una a la otra, que hablar de etapas era ficticio. Mientras que, sobre todo, esto era mi divergencia con la camarada que paulatinamente se fue haciendo con la supremacía dentro de la dirección, aunque no ejerció nunca un cargo unipersonal, pero de facto, por una serie de circunstancias, fue haciéndose con el poder.
y ella era en todo la antítesis de mi modo de pensar, de mi modo de entender las etapas de la revolución. Ella lo quería todo enseguidita y además que las etapas se ensamblaran de tal manera que la una sería por la mañana y la otra por la noche o al día siguiente, prácticamente, ¿no? Bueno, yo pensaba que no. Quien habla de etapas quiere decir que hay un intervalo, pues no sé de cuánto, pero que hay un cierto intervalo, no de un día para el día siguiente, no, eso no es, eso no son etapas, ¿no? Y por supuesto, esa diferencia de, de concepción política tiene que ver con la diferencia de estilo de trabajo, tiene que ver, pero son de suyo diferentes. ¿Podría alguien ser rapidísimo y muy raudo y muy veloz y muy acelerado en su estilo de trabajo y creer en las etapas? Y podría creer en las etapas y ser más pausado, más, eh, digamos, menos acelerado en, en el modo de trabajar. Ya, muchas gracias, Lorenzo. Nos estamos acercando a las el cese de tu militancia. Tengo ya un último par de preguntas que tiene que ver con eh, la primera, con una tensión al interior de tu pensamiento. Conocemos que desde antes de los 15 años tú eras un estatista o estatalista a favor de la intervención del Estado. En cambio, en la visión marxista, el Estado es simplemente un instrumento a favor de la clase dominante y cuando haya desaparecido la lucha de clases por la desaparición de la propiedad privada, también desaparecerá el Estado. Entonces, quisiera por favor que nos expliques cómo tú podías compatibilizar ese estatismo juvenil con la doctrina marxista o eh, en qué estatuto estaba esa creencia tuya de que el Estado tenía una función positiva que hacer en este proceso de la sociedad y, por otra parte, una visión contraria desde el marxismo. La incongruencia o incompatibilidad no era solo mía, era de los propios partidos comunistas desde desde que se había consolidado el socialismo en Rusia. Si leemos el libro de Lenin, escrito en el verano de 1917, inconcluso, El Estado y la Revolución, se publicó, pero el autor no lo había concluido. Es un libro fuertemente anarquizante. Es decir, que esa faceta del marxismo que tú has señalado, de que al tomar el poder el proletariado y establecer su dictadura, el Estado iría perdiendo su razón de ser porque se extinguiría la clase dominante, anterior clase dominante, y por tanto el Estado se extinguiría, se iría diluyendo. Bueno, pues Lenin en esa obra lo lleva tan lejos, basado, no se lo saca de la manga, lo basa en las consideraciones de Marx acerca de la Comuna de París de 1871. En realidad, la mayor parte de los aportes de Lenin, eh, bueno, eran el desarrollo lógico o el único modo lógico de desarrollar las ideas de Marx.
o de desarrollarlas ante las exigencias de la praxis. Bueno, en ese libro lleva esa tendencia cuasi anarquizante o anarquizante al punto de que considera que el aparato estatal puede disolverse inmediatamente después de la toma del poder, puede prescindirse de ejército, no habrá ejército, en su lugar será el pueblo en armas, la milicia de barrio, la milicia eh, regional, no habrá órganos de poder, serán los soviets, o sea, consejos obreros, no en el Estado moderno, no hace falta eh, especialistas en administración, en contabilidad, porque la, la contabilidad actual es tal que cualquier cocinera puede dominarla. Y entonces, por turnos, los obreros delegarían, eh, no habría funcionarios públicos. Bueno, estas eran unas ideas de que, por tanto, el Estado empezaría a extinguirse al día siguiente de la toma del poder. Y que, por tanto, los actos de poder gubernamentales de los primeros días serían casi también los de los últimos. Bueno, el propio Lenin cambió de opinión, porque claro, la realidad se impuso, pero, pero hasta su eh, cambió de opinión, pero con mucho pesar. Y en los últimos escritos de el año, los últimos meses de su vida, año y medio, eh, mm, se lamenta de cómo han evolucionado las cosas, de cómo se ha creado una nueva burocracia cuando no se ha mantenido la anterior. Eh, eh, y, y desearía que eso no fuera así. E idea planes un tanto miríficos, ensoñaciones. Evidentemente él ya no estaba en pleno ejercicio de sus facultades mentales. Él había sufrido unos atentados que eh, tenía una bala alojada en el cerebro. El cerebro no funcionaba más que muy poco. Bueno, de manera que su pensamiento de ese periodo final, pues evidentemente estaba muy deteriorado, ¿no? Pero sus sucesores, pues tuvieron que compatibilizar la necesidad del estatismo con la teoría marxista y lo hicieron con argumentos mejores o peores, como que esa extinción requería que se hubiera derrocado al capitalismo, no en un país, sino en el mundo entero, eh, porque mientras el capitalismo existiera en una parte del mundo, pues siempre ejercía una presión y una amenaza frente a la cual era necesario el mantenimiento. Bueno, eso es el, el argumento, vale lo que vale. Era suficiente para tranquilizarnos, yo creo que, y para tranquilizar a sus propios autores, y yo creo que la incongruencia está ahí, y yo me di cuenta de ella al final de mi militancia. Yo leí ese libro, El Estado y la Revolución, muy pronto, en esos años 61, 62, por ahí. Y lo releí en 1971. Y, y ya lo vi,
con otros ojos muchísimo más críticos y me di cuenta de que no, de que había errores, de que ese libro contenía una concepción. Evidentemente, había que ir más lejos y ver que esos errores estaban en el propio Marx y Engels. Era la propia idea de la extinción del Estado, pues era errónea, pero yo no había leído a Hobbes, no, no había reflexionado nunca sobre filosofía jurídica y política. Vendrá mucho después. Yo había reflexionado sobre filosofía, sobre metafísica, pero no sobre teoría del conocimiento, pero no sobre filosofía política. Nunca, por ejemplo, eso, nunca había leído a Hobbes y no había reflexión. Y sí, antes de mi adhesión al marxismo, sí, yo era estatista porque veía cómo era la realidad del modelo soviético. Dijera la teoría lo que dijese, de hecho, era un poder estatal que tenía en sus manos los medios de producción, los administraba, los planificaba, mejor o peor, con acierto o con desacierto. Eso habría que averiguarlo y estudiarlo caso por caso. Vamos, yo pienso que no tan mal, como, ni mucho menos como se ha dicho después, porque mal que bien, pues era una economía de pleno empleo, de crecimiento, no un crecimiento espectacular, pero bueno, se mantenía y, mm, y claro, esa era la realidad. Entonces, antes de adherirme al marxismo, pues yo veía la realidad y después pues de adherirme, quise conciliar de algún modo la realidad con la teoría. Pero bueno, esa conciliación pues nunca llegó, porque era una yuxtaposición de que en realidad nunca llegó a ser coherente. Pero eso lo veo hoy. Hay que distinguir lo que veo hoy de lo que veía entonces. De acuerdo. Gracias, querido Lorenzo. Para finalizar la entrevista de hoy, Lorenzo, concentrémonos en el cese de tu militancia, el abandono del Partido Comunista Marxista-Leninista. Tuviste tú un conjunto de, si no recuerdo mal, 13 divergencias con la cabeza del partido, Elena Ódena. ¿Podrías tú sintetizar, tal vez concentrándote en las eh, ideas principales en las que tu posición estaba en total desacuerdo con Elena? Por ejemplo, la cuestión de el aumento de las fuerzas productivas o más bien tal vez la introducción de otros pensadores como por ejemplo Marcuse o Foucault. Entonces, ten la bondad de ampliar cómo fue tu final, tu huida del partido. Bueno, quiero aclarar que Elena Ódena no era cabeza del partido. Era la que había ido acumulando con maniobras y por una serie de circunstancias un poder fáctico, pero era un poder fáctico. Nominalmente ella era miembro del secretariado del Comité Central, igual que yo. Estábamos al mismo nivel. Lo que pasa es que ella, por una serie de maniobras, había ido urdiendo y ella y su marido, que era secretario de organización, entonces eran mayoritarios, el secretariado estaba formado por tres y los dos y yo, claro, uno frente a dos, pues claro, y yo en el último periodo, después del último viaje a China, en el verano de 1970, aunque teóricamente mantenía todos mis cargos,
pero de hecho yo noté que se me estaba aislando, que se me estaba ladeando, que se me estaba sometiendo a un ostracismo fáctico. Bueno, mis divergencias eran muchísimas sobre las etapas de la revolución, sobre la construcción de un frente revolucionario antifranquista. Mi visión era muchísimo más abierta que la suya sobre las clases sociales susceptibles a las cuales debíamos tratar como no enemigos. Yo consideraba que solo a la oligarquía financiera y terrateniente debíamos considerar ya enemigos, y ella consideraba que debíamos tratar como enemigos a toda la burguesía, exceptuando quizá a quienes se sometieran a nuestra hegemonía. O sea, si algún burgués eh, accedía a someterse a nuestras órdenes, de acuerdo, se le perdonaba la vida, pero si no, era un enemigo igual que un oligarca. Claro, esto marcaba una diferencia total de la visión de España. Lo mismo con respecto al imperialismo. Yo daba a la lucha antiimperialista una importancia que ella negaba completamente, y dentro del imperialismo para mí era el norteamericano, y para ella no había por qué diferenciar entre lo que llamaba el social imperialismo ruso. Para ella la Unión Soviética se había convertido en un país imperialista, igual que Estados Unidos, y por tanto luchar por igual. Claro, todo esto marcaba unas diferencias de línea política abismales. Había otras muchísimas sobre el modo de proceder, los estatutos, el- la visión histórica del partido, bueno, pero luego había diferencias filosóficas, como lo que tú señalas. El marxismo es una teoría para la cual el crecimiento de las fuerzas productivas es el imán de la historia, la finalidad teleológica a la cual está encaminada la evolución histórica de la humanidad, es el desarrollo de las fuerzas productivas, no como un fin en sí, sino como el medio de, de que el ser humano pueda tener la plenitud de vida, lo que yo con terminología de hoy, que entonces no usaba, llamo la mayor cantidad y calidad de vida. Bueno, ¿cómo? Cada, cada especie lo hace de un modo, la especie humana lo hace con el trabajo, con la producción, y por tanto, para Marx, lo que distingue al hombre de los demás animales es ser un animal trabajador, productivo, y el desarrollo, la potenciación, el impulso de de esa capacidad, de esa aptitud, es lo que determina la historia, y por tanto un modo de producción más avanzado es un sistema de relaciones de producción más avanzado es el que permite mejor el ulterior crecimiento de las fuerzas productivas. Bueno, Elena Ódena consideraba que no negaba eso, en teoría, decía eso es falso, Marx está equivocado, pero que eso era así en última instancia. Y para ella decir en última instancia era como decir, bueno, eso está ahí para decirlo, pero a todos los efectos es como si las cosas no, no fueran así. Porque de un modo u otro ella consideraba que las fuerzas productivas ya se habían desarrollado al máximo, no necesitaban desarrollarse ulteriormente,
Y le decía, bueno, hemos estado siempre alabando los planes quinquenales soviéticos porque han creado muchas fábricas. Bueno, eso también lo ha hecho la burguesía. Tal manera que todo lo que fuera señalar como tarea del futuro, el ulterior crecimiento de las fuerzas productivas, crear un sistema de relaciones de producción más favorable a ese ulterior crecimiento económico, bueno, para ella eso era absolutamente rechazable. Ya digo, no iba a escribir, a estampar sobre el papel negro sobre blanco, eso no es así, pero tampoco nunca reconocerlo. Y de hecho, ella tenía muchísima relación con los altuserianos franceses que habían abrazado también la opción pro-China, sobre todo con un grupo de la Rue d'Ulm, de la Escuela Normal Superior, que era una escuela de élite, que eran discípulos de Althusser y que publicaban un, a multicopista, pero muy bien publicado, unos cahiers marxistas-leninistas, cuadernos marxistas-leninistas, de una ortodoxia marxista althuseriana. Yo no había leído Althusser, poco sabía de Althusser más que el nombre, y conocí las teorías de Althusser por esos cuadernos que ella tenía. Pero claro, una cosa es lo que ellos escribían, que era muy ortodoxo, marxista-leninista, altuseriano, y otra cosa es lo que ellos mismos decían en sus conversaciones, porque estaban en unos círculos de, de esa intelectualidad del barrio latino parisino, en la cual influían otros autores. eh, no sé si Castoriadis, la verdad yo de Castoriadis entonces no conocía nada ni el nombre, ahora poco más que el nombre, Marcuse posiblemente, pero yo pienso que el que más influía, al margen de la ortodoxia, era André Gortz. André Gortz, que fue el fundador y director del Nouvel Observateur, era un marxoide neomarxiano, post-marxista, no sé bien cómo calificarlo, para quien que fue el que inauguró la teoría del post-trabajo. O sea, hasta ahora el marxismo se ha centrado en ser el abanderado de los trabajadores, trabajadores para los cuales el título de gloria es ser, encarnar el trabajo, su motivo de orgullo, de gloria, que lo que los legitima ante la sociedad es trabajar, porque el que trabaja es el que produce. La sociedad no puede vivir sin esa producción y por tanto la sociedad vive a expensas del trabajador. Y el trabajador es, defiende no solo sus intereses, sino sus valores, su identidad, como precisamente por su praxis de ser un trabajador de cara a un futuro que Marx define en la crítica del programa de Gotha de 1875, diciendo que esa sociedad del futuro será una en la cual el trabajo se habrá convertido en la primera necesidad vital. Habrá dejado de ser un medio para ser un fin, porque es lo que enaltece al hombre. Trabajo productivo, evidentemente. Bueno, pues André Gortz pensaba
y luego lo desarrolló más en escritos posteriores, que el desarrollo de la tecnología, de la productividad, hacía que en gran parte eh, la sociedad pudiera vivir con poco trabajo, sin apenas trabajo, sí y que la primera necesidad vital era el ocio, disfrutar del ocio, administrar el ocio, o la participación política, pero, pero no. Entonces fue, bueno, pues como digo, el primer, fue uno de los primeros ecologistas, diciendo pues tanto trabajo y tanta producción acarrean un desastre ecológico, que también era otra idea de doña Elena Ódena. Entonces, bueno, pues estas ideas, porque yo no creo que Elena hubiera leído ni André Gortz, no lo sé. Yo, yo consulté su biblioteca, pero tampoco miré libro por libro todo lo que tenía, ni yo conocía forzosamente a todos los autores, pero yo pienso que ella conocía todo eso de oídas por sus amigos de la franceses, parisinos, de la Escuela Normal Superior, y que fue eso lo que fue impregnando unas ideas, mientras que yo, mientras fui marxista-leninista, pues me mantuve en la ortodoxia marxista-leninista. Y cuando después abandoné esa praxis y paulatinamente fui evolucionando en mis ideas, jamás me atrajo nada de todo eso. O sea, pues leía a otros autores, a muchísimos, mm, desde Platón hasta Quine, pero, pero no me, no me interesaron para nada toda esa playa de marxoides, neomarxianos. Por ejemplo, nunca estuve al tanto de esa corriente que tuvo muchísima influencia después en América Latina de la Escuela de Frankfurt, que no sé si calificar de marxiana, neomarxiana, los Walter Benjamin, los Adorno. Bueno, de Adorno había leído en Madrid en el año 60 y poco, 64, por ahí, algo por imposición de mi profesor de ética, Aranguren, había leído y comentado. Lo presenté en un seminario un comentario, pero bueno, yo no le encontré mayor atractivo a Adorno de decirlo. Bueno, había que leerlo, pues, pero nada de todo eso, ni Habermas, bueno, en realidad Habermas es posterior, entonces apenas nadie lo conocía, ¿no? Ni sé en qué medida se puede considerar a Habermas un neomarxiano. Bueno, digamos que es oriundo de una corriente oriunda del neomarxismo, sí, algo así, ¿no? Pero, pero bueno, pues no, a mí ese tipo de pensamiento y esa idea del post-trabajo, la postproducción, eh, que que ella tenía, pues a mí no me seducía absolutamente nada, ¿no? Primero porque entraba absolutamente en conflicto con la esencia misma del marxismo. Y para abrazar esas ideas había que abandonar lo principal de de la propia filosofía del materialismo histórico, ¿no? Pero segundo, en sí mismo tampoco me cautivaba esa, y yo y pienso que es un señuelo, una quimera, un engaño, sin duda.
Podemos imaginar, y es la realidad, que la cantidad de tiempo que la humanidad tiene que consagrar al trabajo felizmente disminuye, pero una sociedad sin trabajar o que el ideal sea vivir sin trabajar, pues, pues no, no, porque para vivir sin trabajar alguien tiene que trabajar y producir aquello que consumimos, ¿no? De manera que ese ideal que hoy tienen muchos, incluso muchos de la nueva progresía, de la nueva izquierda, de un salario universal que se tendría por el mero hecho de haber nacido o de haber alcanzado una edad, aunque uno no quiera aportar absolutamente nada a la sociedad. Bueno, son ideas, no digo que las tuviera ella, son ideas de hoy, pero, pero que se originaron en ese tipo de pensamiento. Yo pienso que las ideas de André Gortz fue su iniciador. Quizá Marcuse, no conozco bastante a Marcuse, algo leí de él, pero vamos, sin mucho interés. Y, y bueno, pues sí, ahí había una diferencia ideológica considerable. Ya, querido Lorenzo, muchas gracias. Con esto cerramos la entrevista de hoy. No sin antes invitarles para la próxima entrevista en la que Lorenzo nos explicará cuáles son sus críticas que hizo o que hace a la doctrina marxista-leninista. Les agradecemos por su seguimiento, por su presencia y les invitamos para la próxima entrevista. Muchas gracias, querido Lorenzo. Muchas gracias a ti.